César Coll, yo creo que de todos ustedes es sobradamente conocido. Resumo unos rasgos biográficos y bibliográficos para ubicarle. Es catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad y de la Educación en la Universidad de Barcelona. Como muchos de ustedes saben, en la reforma educativa de 1990 participó muy activamente tanto en el diseño curricular como en los aspectos psicopedagógicos de aquella reforma. En estos momentos coordina el programa de doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación y es, como pueden ustedes comprobar, a nada que naveguen por Internet, autor de numerosos artículos, libros y muchas reflexiones específicas sobre la educación. Yo, por destacar 4 publicaciones importantes cronológicamente y que tienen que ver con el tema que ahora mismo vamos a desarrollar, recuerdo la publicación Desarrollo Psicológico y Educación del año 92, qué es el constructivismo en distintas reediciones del año 2002, Aprender contenidos, desarrollar capacidades del año 2003 y, bueno, pues más reciente y muy centrado en el tema que estamos hablando, Lectura y alfabetismo en la sociedad de la información. Con todo este bagaje de investigación, compromiso universitario y también desarrollo educativo, César, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Leoncio. Buenos días. Yo quería empezar agradeciendo la oportunidad que me brindan los organizadores del Congreso y concretamente, digamos, la OEI al ofrecerme esta posibilidad de intercambiar y comentar con los colegas de la mesa y con todos vosotros algunas reflexiones sobre algún aspecto puntual de un tema tan amplio, como decía moderador, como es el de la educación en la sociedad del conocimiento. Es un tema tan amplio que yo creo que mis primeros minutos los voy a dedicar a explicaros qué aspecto he seleccionado y por qué he seleccionado ese aspecto para hacer algunas reflexiones sobre él. La primera observación que yo quería hacer es que yo no voy a hablar de la sociedad del conocimiento, porque me parece que no me siento cómodo con la expresión sociedad del conocimiento, porque pienso que detrás de esa expresión hay muchas interpretaciones diferentes y si tomamos la interpretación que a mí me parece más interesante, que es la de que designa una sociedad orientada a la producción, a la difusión y al acceso del conocimiento de todos sus miembros, yo creo que en realidad estamos muy, muy, muy lejos todavía de esa sociedad. Me siento más cómodo hablando de la sociedad de la información. Creo que efectivamente hay más acuerdo en que, aunque tampoco es que esté completamente claro y haya muchas interpretaciones, pero hay más acuerdo de que estamos en una sociedad que podemos llamarle sociedad de la información y hay también mayor claridad sobre los rasgos o algunos de los rasgos de esta sociedad. Por lo tanto, mi primera observación, digamos, es esa. Mi segunda observación es que yo no voy a entrar directamente en el tema de la educación. Mis compañeros, mis colegas de mesa seguramente lo harán. Sí que voy a entrar indirectamente, pero voy a entrar a través del aprendizaje. Es decir, que más bien me voy a centrar en la idea de que la sociedad de la información está cambiando no solo, pero muy, muy debido al impacto de las nuevas tecnologías, como luego iremos comentando, está cambiando absolutamente la mayoría, si no todas, nuestras prácticas sociales y prácticas individuales, y entre ellas está cambiando lo que podríamos decir la manera de aprender que tenemos. Está cambiando nuestro sistema de aprendizaje, el sistema de aprendizaje humano, y por lo tanto yo voy a entrar por ahí, voy a señalar algunos aspectos que me parece que está cambiando la sociedad de la información en cómo aprendemos las personas y a partir de ahí preguntar qué desafíos plantea esto al sistema de la educación formal y qué oportunidades abren estos desafíos
y también qué riesgos, porque es otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, que no solamente se abren posibilidades y oportunidades, sino también riesgos, ¿no? Y la tercera aproximación, o la tercera previa, digamos, a mis reflexiones sobre el tema, tiene que ver con una confusión que a mí me parece que se opera muy a menudo cuando hablamos de estos temas, que es confundir lo que sería el resultado de un análisis descriptivo más o menos bien hecho, supongamos que bien hecho, con lo que podríamos decir el plano normativo de la educación. Es decir, que hay una cierta tendencia a confundir lo que decimos es así, la sociedad de la información genera esto, lo que vemos es que los alumnos se comportan de esta manera, que las personas aprendemos de esta manera, que si tal, con que eso es inevitable, tiene que ser así y no hay ninguna otra manera de proceder. Yo creo que esto es una confusión en general, pero que en el campo de la educación es muy peligrosa porque tiende a quitarnos a los actores de la educación, primero como ciudadanos y luego como profesionales de la educación y luego como aprendices o como alumnos o como estudiantes, la capacidad de decisión y de actuación. Es como si fuera inevitable que las cosas tienen que ser así. Y yo creo que conviene ir con mucho cuidado y diferenciar entre lo que es así, porque hay cambios que se han operado y nos gusten o no, son así, de lo que es la posibilidad de reaccionar ante esos cambios y de establecer, digamos, alternativas diferentes. Cuando uno lee informes de futuro, de escenarios de futuro, uno siempre tiene esa impresión, que esos escenarios de futuro se presentan como algo, o bien como algo inevitable, alguno de ellos, o bien como todos posibles, pero como si no dependiera ninguno de ellos de lo que nosotros podamos hacer. Entonces yo creo que ese es otro de los temas que hay que ir con cuidado. Dicho esto, yo voy a centrar mis reflexiones en un aspecto en concreto, que es el de la personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque entiendo, digamos, que dentro de este nuevo paradigma o nuevo sistema o nueva ecología del aprendizaje vinculada a la sociedad de la información, este aspecto de la personalización del aprendizaje tiene una importancia especial. Es decir, la sociedad de la información tiende a adaptarse a las necesidades del individuo y a intentar responder continuamente no solo a las necesidades, sino a las necesidades y a los intereses del individuo. Esto tiene mucho que ver, digamos, con la vinculación, que yo no entraré, pero que quiero subrayar, entre la sociedad de la información y la sociedad de consumo. Y que realmente, claro, en una sociedad de consumidores es fundamental responder, digamos, a los intereses del consumidor. Y esto va más allá, digamos, de lo que es el puro consumo y llega también a todos los ámbitos, incluido el aprendizaje. Yo creo que la personalización del aprendizaje, luego lo comentaré, que tiene muchas manifestaciones. Una de las más evidentes, que para mí no es aceptable, justamente, pero que es una de las más evidentes, es eso que se llama el aprendizaje bajo demanda en la educación escolar. Es decir, que cada uno decida y diga lo que quiere y lo que quiere aprender, ¿no? Yo entiendo que la personalización del aprendizaje, argumentaré, es un hecho y que la educación, por eso lo elijo, porque yo creo que ilustra perfectamente que es algo a lo que la educación escolar no puede dejar de responder, y es absurdo negar a la evidencia o negar la evidencia de que eso es un desafío y de que está ahí y que hay que hacerle frente, porque creo que muchos de los problemas de sentido de la educación actual para muchos alumnos, sobre todo de secundaria y también de educación superior, tienen ese origen, pero al mismo tiempo creo y estoy convencido de que hay muchas maneras diferentes de responder a eso, salvando o salvaguardando o intentando evitar los riesgos que también comporta o podría comportar una personalización extrema, ¿verdad? Dicho esto, voy a organizar mi intervención en tres, mis reflexiones, porque va a ser un cuarto de hora y, por lo tanto, con los 5 minutos que llevo, son reflexiones muy puntuales en tres, digamos, apartados. Primero voy a justificar muy brevemente el por qué pienso que la personalización es uno de las características fundamentales de esta nueva ecología o de este nuevo sistema de aprendizaje humano que trae consigo la sociedad de la información. En un segundo momento haré algunos comentarios también muy breves sobre los desafíos que, a mi juicio, esto plantea a la educación escolar y por qué la educación escolar, entiendo, no puede ignorarlo y no puede decir no me gusta, está ahí y hay que hacerle frente. Y, en tercer lugar, aludiré a algunas respuestas posibles, algunas que a mi juicio comportan riesgos inasumibles, porque
porque nos llevan, una vez más, a la segregación y a la diferenciación y, por tanto, rompe con lo que yo creo que tiene que ser el objetivo fundamental de la educación básica, de la educación escolar, que es el logro y el avance hacia una mayor equidad y una mayor cohesión social, y señalaré, digamos, algunas cosas que a mí me parece que pueden apuntar direcciones de respuesta más adecuadas en este sentido a los desafíos que plantea la personalización. Pasando ya, digamos, al primer apartado y algunas reflexiones. No voy a explicar aquí el concepto de nueva ecología de aprendizaje ni nuevo sistema de aprendizaje, simplemente deciros que, a mi juicio, esto es algo que despierta un raro consenso actualmente en el ámbito, digamos, en este ámbito de conocimiento. Es decir, hay un acuerdo prácticamente generalizado de que está cambiando, no sé si ya ha cambiado radicalmente o está cambiando, porque los cambios están aquí y que van a ir a más, está cambiando la manera como las personas aprendemos, de quién aprendemos, cómo aprendemos, cuándo aprendemos, es decir, está cambiando qué aprendemos y también para qué aprendemos, y que todo esto es uno de los elementos, digamos, que plantean en este momento mayores dificultades desde el punto de vista del diseño de políticas educativas orientadas a la equidad y también desde el punto de vista de la mejora de la calidad de las prácticas educativas en los centros y en las aulas, ¿verdad? Algunos, no todos, pero algunos de los rasgos de este nuevo sistema o de esta nueva ecología del aprendizaje que aparecen aquí, hay muchos más, pero he señalado esto porque creo que son aquellos que subyacen con más fuerza a la idea esta de personalización, la importancia creciente del aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida. Es decir, nuestro sistema educativo es un sistema educativo basado en una ecología del aprendizaje en el que el peso y el énfasis residen en la formación inicial, todos lo sabemos, igual en la educación básica que en la educación superior, en la formación inicial, lo que cuenta. Esto está cambiando, cada vez más es evidente que hay necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida, cada vez más es evidente que las instituciones de educación formal, es lo que quiere decir a lo ancho de la vida, ya no tenemos los que estamos en ellas el monopolio del aprendizaje de las personas, sino que ese aprendizaje y aprendizajes, digamos, valorados socialmente, muchas veces se hacen y se hacen bien, otras no, pero muchas veces se hacen y se hacen bien fuera de las instituciones de educación formal. Hay, por lo tanto, digamos, una importancia creciente que desde hace años ya, esto no es nuevo, lo que es nuevo, como luego comentaré, es el impulso espectacular que da a esto y la posibilidad de llevar a cabo esto las nuevas tecnologías. Y concretamente, digamos, las tecnologías inalámbricas, móviles y ubicuas, digamos, que han aparecido en estos últimos años, ¿verdad? Hay una importancia creciente que se otorga, esto por ejemplo es algo que pocas veces cae en ello. Todo el movimiento actual, a mi manera de ver, todo el movimiento actual a favor de las competencias generales y transversales está muy vinculado justamente a este cambio en la ecología del aprendizaje propia de la sociedad de la información. Claro, cuando se puede aprender en muchos lugares, en muchos momentos y de muchas maneras, lo importante es desarrollar aquellas competencias que permiten realizar estos aprendizajes más que otras cosas. De ahí la importancia de definir los aprendizajes escolares, no tanto o no solo en términos de contenidos, como hemos venido haciendo tradicionalmente, sino en términos de competencias que son transversales y que, por tanto, genéricas y que, por tanto, pueden ser utilizadas para seguir aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y luego, el otro punto que quería subrayar es la importancia de las TIC digitales dentro de lo que es este nuevo escenario, con dos fases, que además yo creo, o tres, que yo creo que son muy diferenciadas y que introducen cambios distintos. Uno es el tema de los ordenadores, otro es el tema del Internet y lo que supone para la nueva ecología del aprendizaje, en el momento que aparece Internet, y otro es el de las tecnologías, las UMIUT, que llaman, ¿verdad? Las tecnologías móviles inalámbricas, de conectividad inalámbrica, móviles y ubicuas, que aún es una tercera fase que, desde el punto de vista de la ecología del aprendizaje, implica un salto cualitativo. Muy bien, la conclusión de todo eso, ¿cuál es? A mi manera de ver, la conclusión de todo eso es que el énfasis del aprendizaje se desplaza desde lo que podríamos decir un aprendizaje ubicado en un lugar y en un tiempo determinado, que son las instituciones de educación formal y los periodos iniciales, a lo que podríamos llamar las
trayectorias personales de aprendizaje. Yo creo que es uno de los conceptos más potentes y con más futuro que tenemos en este momento, al menos en el ámbito de la psicología del aprendizaje. Es decir, al final, lo importante para entender lo que una persona sabe no es la institución o cada una de las instituciones donde está ni lo que allí sucede, sino lo que sucede en la trayectoria, en el conjunto de instituciones o de contextos o de entornos donde desarrolla actividades en el transcurso de las cuales encuentra oportunidades, recursos y herramientas para aprender la persona. Estas trayectorias personales de aprendizaje ya existen y, de hecho, yo creo que es uno de los elementos, sería interesante, y empieza a haber estudios en este sentido, pero todavía incipientes, de analizar temas clásicos de la educación escolar, como la inequidad, como las diferencias de rendimiento, no tanto en términos ya de las variables clásicas de tipo de escuela, tipo de centro, zona rural, urbana, etcétera, sino en términos de trayectorias de aprendizaje, trayectorias personales. Porque en último término, cuando unos padres o una familia eligen un tipo de escuela para su hijo o su hija, no solamente eligen esa escuela, sino que eligen, digamos, todo un conjunto de entornos, todo un conjunto de contextos, todo un conjunto de actividades que es lo que acaban configurando realmente una trayectoria personal de aprendizaje diferenciada. Esta idea de trayectorias personales o personalizadas de aprendizaje en el ámbito de la educación superior ya ha dado lugar a propuestas pedagógicas que aparecen aquí mencionadas en la diapositiva, como yo la voy a dejar, si alguien la quiere, están las referencias también y ya lo podrá consultar, pero no como el del llamado aprendizaje sin costuras, que es la idea, digamos, de que las personas aprenden mejor cuando aprenden de acuerdo con sus intereses, en diferentes lugares y contextos, y que, por lo tanto, la alternativa para mejorar la calidad consiste en crear condiciones que permitan a las personas pasar rápidamente de un contexto a otro y con facilidad para aprovechar los recursos de aprendizaje y las herramientas que les permiten aprender sobre aquello que realmente les interesa. Evidentemente, esto en el ámbito de la educación básica es difícil de imaginar, pero en el ámbito de la educación superior ya hay experiencias que van en este sentido. En cambio, en el ámbito de la educación básica empieza a popularizarse relativamente, digamos, todavía en ámbitos muy restringidos, los denominados entornos personales de aprendizaje, que es la nueva versión, yo diría, de las plataformas de aprendizaje. La idea de los entornos personales de aprendizaje es que las personas tendemos a crearnos espacios donde podemos organizar nuestros propios recursos, herramientas y llevar con nosotros eso, de tal manera que siempre podemos estar aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar aquello que nos interese. Podemos, yo no digo que lo hagamos, es decir, que esto no quiere decir que estemos aprendiendo siempre y en todo lugar, sino que podemos aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Quizá para los que no conozcáis esto, que empieza a ser conocido ya, pero para los que no conozcáis, la idea intuitiva más clara de un entorno personal de aprendizaje es el iPad, con la multitud de apps que uno se baja y que le permiten, digamos, estar conectado a sus cursos, digamos, formales en línea, a sus redes sociales, a sus favoritos, en fin, a cualquier cosa, y todo junto, y además se lo lleva consigo, ¿verdad? Y se lleva consigo lo que quiere leer, con quien quiere conectar, lo que quiere, digamos, es esta idea de que yo me llevo mi aprendizaje conmigo, no mi aprendizaje, sino mis recursos y mis herramientas de aprendizaje. Pues bien, empiezan a haber ya planes de una cierta importancia de poner en marcha programas en el ámbito de la educación secundaria inferior y superior, es decir, lo que sería nuestra ESO y el bachillerato, utilizando esta metodología de entornos personales de aprendizaje, utilizando o bien tablets o bien, digamos, ordenadores portátiles. Muy bien, delante de todo esto, ¿qué tiene que hacer, digamos, qué desafíos se plantean? Bueno, pues el desafío que se plantea es básicamente uno, y es la idea básica que quería subrayar aquí, y es que las trayectorias personales de aprendizaje ya existen, pero ya existen fuera de la escuela. No existen dentro de la escuela. Es como si en el momento, o de las instituciones de educación formal, no estoy hablando únicamente sobre la escuela, también las instituciones universitarias. Dicho de otra manera, digamos, la personalización del aprendizaje, las trayectorias personales de aprendizaje son un hecho ya son un hecho. Son un hecho y además es una aspiración. Es decir, las personas no entendemos, los estudiantes muchas veces no entienden por qué
tienen que estudiar cosas que no les interesan y que no responden a sus intereses. Yo no digo que se les tenga que dejar, digo que ese es un problema y que es uno de los problemas que están en el origen de la falta de sentido que muchos estudiantes encuentran a lo que estudian. Que incluso, y es lo grave, no de aquellos que fracasan, sino de aquellos que no fracasan, que muchas veces reconocen que no fracasan, pero que no le encuentran o no le pueden encontrar el sentido a aquello que hacen. Por lo tanto, la personalización del aprendizaje es ya un hecho, es ya una aspiración y es una visión del aprendizaje, porque hay quien propone, digamos, que es lo que hay que hacer desde el punto de vista de dar oportunidad al aprendiz de no solamente autodirigir y planificar su aprendizaje, sino también orientarlo en función de sus propios intereses. ¿Qué hay que hacer delante de esto? Mi tercer núcleo de reflexiones. Bueno, pues hay, yo diría, dos maneras de proceder, a mi forma de ver, no aceptables. Una, es decir, es igual, la educación escolar tiene que hacer otra cosa. Aquí se tiene que venir a lo que se viene y a lo que hay que enseñar. El currículum que tenemos es el currículum que tenemos y eso es lo importante y es lo que tienen que estudiar todos, quieran o no, porque no se puede hacer que, bueno, yo creo que eso es poner puertas al campo, es aumentar los problemas de sentido y que por ahí no vamos a ninguna parte. Y la opción opuesta, que es decir, no, pues si sucede eso, lo que hay que hacer es ¿qué quieren estudiar los estudiantes? Pues aprendizaje bajo demanda, que es otro, yo diría, de hecho, es la propuesta que tiene más popularidad en determinados contextos. Yo entiendo que esta tiene riesgos enormes, que es el riesgo de la segregación y de la exclusión, y que delante de eso, digamos, la alternativa es lo que podríamos llamar una alternativa que empieza a dibujarse, y termino, esta es mi última reflexión, señor moderador, que tiene que ver con la idea de que en realidad hay que redefinir la función de la escuela, entendiendo que la escuela y las instituciones de educación formal, las universidades también, son nodos de redes de aprendizaje que tienen una función específica y particular que los otros nodos, las otras instancias, los otros contextos de aprendizaje no pueden asumir ni pueden tener. Básicamente dos. Yo diría, uno es garantizar los aprendizajes básicos realmente en nuestra sociedad, es decir, aquellos que, si no se adquieren, sabemos que generan exclusión, segregación y vulnerabilidad, y esos aprendizajes, el problema es que son muy pocos, o al menos son muchos menos de los que actualmente forman parte de los currículos. Y luego abrir efectivamente el resto del currículum a estos intereses, a estos recursos, digamos, y a estas herramientas de aprendizaje que están en el entorno y aprovechar. Es decir, necesitamos, yo diría, repensar la escuela como impulsora y catalizadora de trayectorias personales de aprendizaje enriquecedoras y habilitadoras, que quiere decir dar los básicos y ayudar a los estudiantes a no aceptar críticamente las trayectorias de personales de aprendizaje, sino a reflexionar sobre esas trayectorias de aprendizaje y a construirse sus propias trayectorias de aprendizaje. Evidentemente, esto tiene muchas implicaciones que podemos dejar para otro momento, pero quiero terminar, digamos, con una que tiene que ver con las políticas educativas, porque aprovechando, digamos, que el desarrollo de la reunión de la OI, de los ministros de Educación, creo que es importante, y es que hay que darle, a mi manera de ver, un giro a la definición de políticas educativas. Hay que dejar de pensar en las políticas educativas orientadas a la equidad y a la calidad como políticas estrictamente escolares. Y hay que empezar a pensar, digamos, que en realidad hoy en día es imposible abordar de fondo los temas de equidad y de igualdad únicamente desde el ámbito escolar. Es imposible hacerlo sin la educación escolar, pero es imposible hacerlo solo con la educación escolar. Y la clave para mí, digamos, pasa por cómo vertebrar el papel de la escuela dentro de estas redes de aprendizaje que configuran las trayectorias personalizadas en las que aprendemos las personas, que ya están ahí y que, por tanto, ya son fuente, digamos, de desigualdad y de inequidad. Muchas gracias. Al doctor César Coll llegan dos orientadas muy directamente. Una ¿podría dar detalles sobre cuáles son las habilidades y competencias básicas de la escuela básica? ¿Y cuál es su percepción sobre la selectividad? ¿Se evalúan realmente las habilidades básicas? Y hay una tercera que profundiza en una de sus reflexiones, en su exposición, que dice cuáles serían las claves para tratar de vencer la resistencia al cambio
que la institución escolar presenta frente al desafío o a los desafíos que usted nos ha planteado. Pues con esa formulación podríamos, como pueden ver, con estas preguntas podríamos dar lugar a otro congreso, no a otra mesa, a otro congreso, pero el tiempo es limitado. Bueno, muy brevemente, no creo que vaya a decir nada no conocido, pero intento reaccionar. Empezando por la última, vamos a ver, quizá la reflexión para mí más importante es pensar que los procesos de cambio radicales, importantes, los que se producen en profundidad, nunca suelen ser del todo voluntarios, para empezar, ni a corto plazo. Digamos que se van gestando, parece que no vayan a darse nunca y de repente un día nos levantamos y se han dado. Y es porque no vamos entrando en ellos sin percibirnos. Yo creo que muchas de las cosas que he dicho, sinceramente, no es que va a ser que queramos o no, es que van a suceder. Es que queramos o no van a suceder. Es que las trayectorias personales de aprendizaje ya existen. Que eso pesa tanto o más muchas veces, digamos que tal, eso ya existe, ya es una realidad. El tema es cómo manejar eso. Y ese tema, cómo manejar eso, evidentemente va a depender de la claridad de las políticas, de la orientación. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Juan Carlos Tedesco, digamos, de que la opción es una opción ético-política, ideológica. Digamos, evidentemente, eso es un desafío, pero va a depender. Ahora, claves, yo diría, hombre, claves muy concretas. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para responder a ese desafío en una opción determinada, que es la opción que yo comparto totalmente, señalaba Juan Carlos? Bueno, pues yo creo, uno, habría que empezar a hacer de verdad, a establecer mecanismos de acompañamiento y de coordinación entre las escuelas y los otros entornos. Yo creo que esto hay que empezar a hacerlo. Habría que empezar a hacer de verdad planes de aprovechamientos de recursos y de herramientas que están ahí y que se encuentran ahí y que muchas veces se quedan en la puerta de la escuela. Habría que replantear a fondo de verdad la formación del profesorado, la formación inicial, que no lo hacemos, porque seguimos. Habría que replantear a fondo el currículum. Nosotros hace poco tenemos un currículum nuevo. Nada de lo que he dicho tiene ningún reflejo en ese currículum. Continúa siendo un currículum, con perdón, digamos, creo que el riesgo no es renunciar a la cultura tradicional. El riesgo es que somos incapaces de salir de la cultura tradicional, al menos a mí así me lo parece. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es ir tomando medidas, no vamos a hacer ningún cambio radical de un día para otro, pero las medidas que se tomen hay que ir poco a poco orientándolas en esa línea. Y creo que ahí está la clave desde las políticas generales. Respecto a la otra, lo de la selectividad, lo de las competencias. Bueno, yo en las competencias me sumo totalmente a las pautas que daba el profesor Tedesco en este punto. Quizá añadiría, por el hecho de estar en el Congreso donde estamos, que para mí hay unos elementos de aprendizaje básicos, fundamentales, que son los lenguajes, en todos sus diferentes vertientes. En todas sus diferentes vertientes, no únicamente en la vertiente cognitiva, sino también emocional, expresiva. Y luego creo, digamos, de verdad que lo demás son competencias y competencias transversales. Quizá añadiría a lo que a lo que se ha dicho por parte de Francisco y de Juan Carlos, yo añadiría, digamos, que a mí me parece que el papel de la escuela es fundamental en relación a formar aprendices competentes y a reflexionar sobre las trayectorias de aprendizaje. Eso no lo puede hacer nadie. Los niños pueden aprender muchas cosas en muchos sitios, los niños y las niñas, los jóvenes, las personas, pero reflexionar sobre eso, tomar conciencia de eso, ver cómo podemos utilizar eso, ver qué nos conviene de eso, ver a dónde nos lleva eso, eso que nos lleva a formarnos como aprendices, implica un nivel de reflexión que solamente se puede hacer desde una institución como es la institución escolar. Ninguna puede sustituir a la institución escolar en eso. Quizás es lo que añadiría. Y respecto a la selectividad, pues es que tal como está formulada la pregunta, creo que dice... ¿Cuál es su percepción sobre la selectividad? Sí, ¿cuál es su percepción sobre la selectividad? ¿Se evalúan realmente las habilidades básicas? No. Yo creo que no se evalúan las habilidades básicas en la selectividad. No digo que no esté bien lo que se evalúa, digo que no son las habilidades básicas en el sentido que yo lo planteaba. Yo me refería a las habilidades básicas de la educación básica. La selectividad está planteada, digamos, tiene muchas funciones y está planteada, digamos, como acceso a la universidad y lo que evalúa, digamos, es otra cosa y su función es otra cosa. Muchas gracias, César.